el aprender a aprender, que parece que fuera una innovación y nosotros lo venimos aplicando desde la experiencia de Varela. Les prometo que ya no pongo más el ejemplo de que menos mal que los franceses no se olvidan de Montesquieu porque se cae la separación de poderes, porque parece que ahora hay problemas con la separación de poderes también. Ya no me sirve como ejemplo, tengo que buscar otro, ya voy a encontrar, tengo muchos. La situación es grave. El otro día salió en búsqueda, yo que también fui alumna del profesor Fidel Devoto y tuve el placer de hacer la monografía de egreso del IPA sobre Aparicio Saravia con su tutoría, junto a mucha prensa. Y el otro día las declaraciones del decano de la Facultad de Ingeniería, que supongo que todos las habrán conocido, yo las tengo acá, pero un resumen: 7 de cada 10 de los estudiantes que ingresaron a ingeniería en los últimos 5 años no logran reconocer la idea básica de un texto. Cuando yo lo dije, era la directora rebelde. Es verdad que no saben escribir el nombre, es verdad, no todos, pero es verdad que de 29 cuartos que tiene el Liceo Bauzá, 29, es imposible que reconozcan un texto el más elemental, porque además, a ver, los que llegaron a ingeniería atravesaron una de las especialidades o de las orientaciones más difíciles de secundaria. Se supone que en ingeniería, en los sextos de ingeniería y en los quintos científicos, que el Bauzá tiene, que son muchos porque el liceo tiene 102 grupos, 82 del diurno, van los estudiantes, y lo digo con muchísimo dolor, con los estudiantes que aparentemente son más inteligentes, aparentemente, y logramos estos resultados. Cuando llegan a la facultad no pueden ni siquiera con un texto. Yo puse ya como ejemplo, y disculpen mi pragmatismo, pero yo tengo que hacer, y en el año del bicentenario, y discúlpenme, de pronto puede ser interpretado como algo demasiado contundente, pero lo digo con la mayor humildad, la admirable alarma otra vez. Si no nos ubicamos en una situación de reaccionemos rápido, se consolida la educación pública para pobres, se estratifica el sistema de clases, y yo uso ese término porque me lo enseñaron los profesores de historia, de las orientaciones que ustedes quieran. Nosotros en el Bauzá ya tenemos a los pobres de la zona oeste. Menos de un 1% de los estudiantes son del Prado. Porque yo quiero ser elitista, como me dicen, y quiero a los alumnos del Prado. No, yo quiero una educación tan integradora que se sienten los alumnos hijos de profesionales y de gente de clase media alta y de clase alta que todavía viven en el Prado, con los que viven en Santa Catalina, Belvedere, bueno, toda la zona oeste. Eso es atemporal. La educación pública uruguaya pudo sortear la incorporación y la integración a principios del siglo XX, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, de corrientes inmigratorias analfabetas en idioma extranjero. Y me dicen, tenés los ojos en la nuca, el mundo cambió. Vaya qué novedad. El problema es saber para dónde cambió. ¿Desde cuándo los procesos civilizatorios son siempre de avances? Yo creo que muchas cosas tenemos que volver a empezar. Me disculpan, y en algunas cosas acá no discrepamos, nos complementamos. Tenemos que volver a empezar. Y lo digo siempre con el mayor de los orgullos. Mis abuelos vinieron en el año 25, materno y paterno, huyendo de una Italia fascista y aristocrática. Fueron jardineros y empleadas domésticas, mis 2 abuelos y mis 2 abuelas, y mis padres ya fueron alumnos del Liceo Bauzá. Y no fueron profesionales porque el mercado laboral no exigía tantos años de escolarización como exige hoy. Pero podrían haber sido perfectamente profesionales porque la educación pública hacía efectivo
el principio de igualdad. Si no es letra muerta. A mí el principio de equidad yo lo discutiría un poco más, pero como no tengo mucho tiempo para discutir porque tengo que sacar a los chiquilines del pozo en el que están, lo dejo por ahí. Mis padres se sentaron en los mismos bancos del Liceo Bauzá con los hijos de los presidentes de la República, que iban a la educación pública. Y cuando yo empecé la universidad y empecé el IPA, y soy egresada en la educación pública desde todos los niveles, era al revés, iban cayendo como moscas porque no soportaban el nivel los chicos que venían de la educación privada, y nosotros teníamos que actuar casi como tutores para que no se fueran e integrar a los alumnos, no, los que veníamos de la educación pública. Y yo no soy Matusalén, tengo 57 años. En consecuencia, nosotros nos propusimos hacer cosas muy sencillas sobre estas bases, y no quiero profundizar más, no soy simplista, no quiero profundizar más porque no quiero discrepancias. Cuando uno más profundiza nos ponemos a hacer disquisiciones pseudointelectuales, digo yo como directora, ¿verdad? Y nos empezamos a discutir las izquierdas y las derechas y seguimos en este tema. Incluso los hijos y los nietos de las autoridades de la educación pública en este momento van a la educación privada. Entonces nosotros, sobre estas bases, con mucho esfuerzo, hacemos cosas muy sencillas. Por ahora, si no nos echan antes, vamos a profundizar. O por lo menos no nos cesan por los 35 años. Un clima institucional adecuado. Un clima institucional adecuado. ¿Qué es eso? Bueno, entrar a un liceo de bachillerato y que el profesor sea el profesor, el director sea el director, el alumno sea el alumno, el funcionario de servicio lo sea, el padre sea el padre, y no el que nos da directivas a nosotros sobre cómo vamos a educar. Ellos nos tienen que dar sus necesidades, pero asumir sus responsabilidades. Que se respeten, porque si ustedes supieran el clima institucional de la mayor parte de los liceos, se espantarían. En los bachilleratos en el que yo dirijo, ya es muy difícil mantener el clima institucional. Pero cosas elementales que yo no me animo a repetirlas, porque no quiero estigmatizar más la educación pública. Disciplina, aplicación de los reglamentos de disciplina, con todos los derechos de defensa que tienen los estudiantes. Se educa sobre la responsabilidad y sobre el esfuerzo. La educación para los alumnos en esa etapa etaria es un trabajo. Como decía Barilco, no me tengo que disfrazar de payaso para enseñar a Borges. Clases de nivelación. Porque nosotros no queremos, como nos acusaron, de dejar alumnos por el camino. No, claro que no queremos. Pero ¿cómo compensamos? ¿Cómo hacemos para que alumnos de cuarto, quinto y sexto puedan tener un título de bachiller que no sea solamente un papel vacío? Porque miren que hay algo que no cambió, se profundizó. Y la propia evolución del sistema capitalista lo profundizó. Se necesita cada vez mayor cantidad de años de escolarización para los mejores empleos. Se necesita cada vez mayor formación científica y técnica para los mejores empleos. No es cierto que los muchachos no se sientan identificados o no sepan o no se den cuenta, o tal vez no les hemos facilitado. Ellos saben que necesitan estudiar para poder progresar. Los hemos inmovilizado porque hemos sido tan permisivos que los hemos ahogado. Padres y docentes. En el Bauzá, la permisividad y la flexibilización no se aplican. ¿Y eso significa violar los reglamentos? No, significa interpretarlos, porque como diferentes. Como todas las normas se interpretan.
En consecuencia, el nivel académico se exige. No hay manera de una educación liberadora, no hay manera de una educación integradora, no hay manera de una educación universalizadora, no hay manera de tener un ciudadano crítico y responsable para defender un Estado de Derecho que está en riesgo, y no es la primera vez que lo digo, en mi renuncia ya está, si no les enseñamos contenidos. Discrepo radicalmente con el paradigma de que los contenidos no son importantes. Y ese es un paradigma. ¿Cuál es la intención de ese paradigma? Yo no juzgo intenciones. Cuando yo como profesora de historia daba a los griegos, no los daba para saber qué pasaba tantos miles de años atrás. Entre otras cosas los daba por la sabiduría, por el conocimiento, y enseñó la democracia, por ejemplo, por decir algo. Y así lo pueden decir todos los profesores de todas las asignaturas. 2 minutos, profesor. Terminamos. Hay mucho más que decir, realmente. Es muy poco lo que les pude explicar de lo que estamos haciendo. Pero sí termino con una reafirmación del admirable Alana. La gestión es pésima. Y el corolario de la gestión pésima, producto de un mal sentido de la selección del personal, no me refiero al consejero, donde solamente importa el origen, usted tiene experiencia y usted tiene, cuando le llenan el currículum, donde solamente importa el partido político, la fracción o la sufracción a la que se presente, y eso está escrito en mi renuncia hace un año, ha llevado a mediocres en las instituciones, y los mediocres son incondicionales. En consecuencia, les hago un llamado, un pedido como ciudadanos. Ya se los pedimos a las autoridades. Paren el cese de los profesores de 35 años en forma automática. Detengámoslo. No es un problema personal, se podrá imaginar. Lo dije como broma al principio, pero nos están llegando, y el consejero se está enterando por mí, todos los días, vía fax, ceses de profesores que, además de generar vacíos institucionales, son una señal de que los que tenemos formación y antigüedad no le servimos más al sistema. Y es exactamente lo contrario, porque todos fuimos jóvenes. Ese paradigma de que solo los jóvenes tienen la cabeza abierta es falso. Falso absolutamente. La experiencia del Bauzá, yo los invito para que vean el entusiasmo, aquí hay algunos profesores del Bauzá, el entusiasmo con el que se está trabajando. Paren el cese de los profesores de grado, paren el cese de la gente que tiene formación, porque además, y es lo último que voy a decir, todos estamos de acuerdo que todo el sistema educativo está funcionando mal. Todos hablamos de formación docente, que es un desastre, es peor que un desastre, no existe. ¿Y cómo vamos a hacer funcionar la nueva educación? Con autonomía, sin autonomía, con proyecto, sin proyecto, con los chiquilines que están saliendo del IPA, que escriben 20 con B larga, como me pasó a mí en unas actas de matemática el otro día. Bueno, entonces yo les digo que va a ser imposible. Entonces es una política deliberada que hay que frenarla. Si no, le ponemos punto final a la posibilidad de que la educación pública cambie. Y lo último les prometo que voy a decir: desblindemos primaria. Si nosotros seguimos pegándole solo a secundaria, tampoco vamos a resolver el problema. Porque mientras de primaria salgan analfabetos, ni primer ciclo, ni segundo ciclo, ni la Universidad de la República van a poder enseñar absolutamente nada. Y primaria está blindada, por razones que en otra ocasión lo diremos. Desblindemos primaria. La reforma de la educación pública uruguaya tiene que ir desde la educación inicial hasta la Universidad de la República incluida. Así que les agradezco.